Y ahora sí les comparto. Bien, ¿se ve la pantalla? La PowerPoint. Sí, profe. Bien. Bien, lo que vamos a ver ahora es la realización de flashback. Ya creo que les había comentado. Esta herramienta permite retroceder en la base de datos a un punto determinado en el tiempo para consultar la base de datos como estaba en ese momento, ¿sí? Supónganse que queremos retroceder al 7 de mayo, ponemos la fecha y la hora y ahí se retrocede la base de datos para consultar, les repito, cómo estaba la información en ese momento. Lo que no se puede hacer es modificar esa información, porque después cuando reconstruyamos o vengamos hacia el presente, habiendo modificado en el pasado, la base de datos no quedará consistente. ¿Sí? Bien, eh, veamos entonces los objetivos. Describir la función de flashback de base de datos, más o menos la introducción la hemos descrito. Restaurar el contenido de la tabla a un punto específico en el pasado. Recuperar una tabla borrada, eso también lo podemos hacer. Visualizar el contenido de la base de datos desde cualquier punto en el tiempo a través de la consulta de flashback. Podemos hacerla retroceder poniendo la fecha y hora que queremos consultar la base de datos en el pasado, o bien los números SCN, que son los números de cabecera de los control files, que coinciden con los data files, y un número de esos que esté en el pasado, eso lo obtenemos desde Enterprise Manager, y es más exacta el retroceso que se hace de la base de datos. También visualizar las versiones de una fila a lo largo del tiempo, o sea, cómo fue cambiando los valores de esa fila desde un punto determinado hacia el presente. O sea, podemos retroceder hasta 15 días antes o más y ver cómo fueron cambiando esos valores de las filas. ¿Sí? Supónganse que queremos ver la tabla de personal y ver cómo fue variando el valor del salario de una persona o de una fila o de un conjunto de personas a lo largo del tiempo. Y también el historial de las transacciones, ¿sí? De una consulta, podemos ver ese historial. O sea, una cuenta de un banco, ver cómo estaban los movimientos hace 15 días atrás y cómo se fueron sucediendo esos movimientos bancarios desde la fecha en la que retrocedimos hacia el presente. Bien, la tecnología. En una arquitectura de Oracle tenemos un área de recuperación de base de datos por la pérdida de información debido a que se cortó la energía eléctrica, se cayó un disco, etcétera. Y por otro lado, la tecnología de flashback, que nos va a ofrecer unas herramientas para poder visualizar y retroceder con la base de datos, ¿sí? Entonces, la tecnología de flashback es un avance revolucionario en la recuperación. Supónganse que nosotros hicimos el último backup ayer y hoy empezamos a hacer transacciones y se cae un disco desde el último backup hasta el momento en que tuvimos el desperfecto. Esa información se pierde si no tenemos un red block file activado. Pero
podemos recuperar la base de datos a como estaba eh, antes de que ocurra el desperfecto, ¿sí? Esto es mucho más rápido que hacer un backup y mucho más preciso. Por eso, las técnicas de recuperación tradicionales son lentas. Por ejemplo, el backup con flashback es mucho más rápido. Se debe restaurar toda la base de datos con un backup o un archivo por algún problema que haya ocurrido. Y se deben examinar todos los cambios de log de la base de datos cuando queremos recuperar información determinada a través de un backup. Pero la operación de flashback es mucho más rápida. Los cambios se indexan por fila y por transacción y solo se restauran los datos que hayan cambiado, o sea, en los que hayan impactado transacciones. Además, los comandos de flashback son mucho más sencillos que los comandos del reman o el del Recovery Manager, que es el software de backup de Oracle. No se incluyen procedimientos complejos de varios pasos, casualmente como RMAN. Bien, la realización, a ver, 16.4 me parece que... Ah, mira, la 16.3 no está. Bueno, de ahí no tendré que preguntar nada entonces. 16.4. Realización de flashback ante errores. La base de datos introduce eh, posibilidades de poder retroceder a través de flashback y se produce algún error que produzca la inconsistencia de la base de datos, ¿sí? La función de flashback devuelve a la base de datos un punto anterior en el tiempo al deshacer todos los cambios que hayan producido las transacciones desde el último backup hasta donde ocurre el problema. La función de flashback de tabla recupera una tabla eh, a un punto en el tiempo pasado sin tener que restaurar toda la copia de seguridad, o sea, todo el backup, que eso lleva tiempo. Entonces yo puedo retroceder a un punto determinado y ver una tabla determinada y ver qué ha pasado con la información. La función de flashback de borrado restaura las tablas que hayan sido borradas por accidente, ¿no? Flashback de base de datos. Bueno, venimos haciendo una descripción general, eh, pero una de las mayores bondades de este flashback de base de datos es que me puede restaurar la base de datos de forma muy rápida a un punto del tiempo en el pasado de cómo estaba la base de datos consistente. Entonces, ¿cómo devuelve un punto consistente? Cuando ocurre un checkpoint, o sea, descarga información modificada del buffer de datos a los data files, en ese momento la base de datos está consistente. Yo me puedo fijar en la herramienta de flashback cuándo fue el último checkpoint y retroceder exactamente hasta ese checkpoint para tener la base de datos consistente, eh, qué sé yo, como estaba 2 horas atrás, por más transacciones que hayan hecho, ¿sí? O sea, si no tengo un backup y hay un problema, entonces puedo retroceder con el flashback a un punto en el tiempo donde la base de datos esté consistente. La operación es muy rápida con respecto al backup. La operación de flashback de base de datos funciona como un botón de rebobinado en la base de datos. Por eso acá ponen un cassette. No sé si algunos muy, muy jovencitos, no sé si han alcanzado a ver un cassette. Entonces la cinta podía avanzar o retroceder. El tema con esta
con este sistema, con los cassettes, que podía aproximadamente retroceder hasta el inicio de la canción, ¿no? No era digital como un CD o DVD, o lo que, donde podía retroceder exactamente el inicio de una canción. Entonces, por eso lo compara como un botón de rebobinar. Rebobinar quiere decir volver la cinta para atrás. Entonces, el flashback es volver a cómo estaba la información de la base de datos en el pasado. Se puede utilizar en casos de corrupción de la información, ¿sí? Lógica provocada por los usuarios, como por ejemplo borrar una tabla sin querer. Entonces, los usuarios que trabajan en su terminal generan errores a veces. Producto de esos errores, la base de datos deja de estar consistente y entonces los que tengan los permisos adecuados para hacer flashback pueden retroceder la base de datos a un punto en el tiempo. La base de datos entonces se rebobina a ese punto en el tiempo y se analiza la información como estaba en ese momento. Bien, fíjense acá. Tenemos una copia de seguridad y los usuarios empiezan a trabajar, se van generando logs que van marcando las modificaciones que se hacen en la base de datos, se produce un error de usuario y se hace una restauración de archivos porque la base de datos se corrompió. Entonces, supónganse que son las 10 de la mañana, se van generando logs y se produce un error. Entonces, traemos el backup y recuperamos la información hasta la última copia de seguridad, ¿sí? En la restauración de los archivos. Entonces, si la copia de seguridad fue hecha a las 10 de la mañana, lo máximo que puedo recuperar es hasta las 10 de la mañana. Si ya son las 12 y hice transacciones, esas las pierdo. Por eso dice recuperación incompleta. Con flashback, también tengo las copias de seguridad, van generando logs los usuarios, se produce un error de usuario y con flashback puedo retroceder hasta los logs que me permitan ver la base de datos como estaba en un momento dado. O sea, si son las 10 de la mañana y el error ocurre a las 11, ¿sí? Yo puedo retroceder hasta un punto en el tiempo de las 10:30, por ejemplo, si es que me permite, y además de hacerlo más rápido, la recuperación es quirúrgica, les diría, casi que recuperan todo. Esto fue uno de los grandes avances de Oracle hace más o menos 10 años, un poquito más. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren Yo, profe. preguntar? ¿No? Yo. Bien, algunas Sí, profe, consideraciones. profe. Sí, le escucho. Sí, había alguien que estaba preguntando, yo también tenía una duda, pero hubo alguien que le quería preguntar algo antes. Y bueno, los escucho. ¿Se me escucha? Perfecto. En esa diapositiva en la que está la comparación de las dos, entonces, la compara, o sea, la de flashback de base de datos, entonces sería más eficiente que la de Claro, recuperación completa porque no necesita aplicar log hacia adelante, ¿o no? no necesita hacer los backups. Aparte que el backup pierde mucho tiempo y la restauración que haces acá es de la última copia de seguridad. Fíjate, Ah, acá bien, no hay restauración, sino que retrocedes hasta un momento en el tiempo que la base de datos estaba consistente. claro. ¿Bien?
Bien, bien, bien. Gracias. De Profe, nada. ¿Sí? sí, yo justo sobre la misma diapositiva, eh, para poder llevar a cabo esta recuperación con el flashback, necesitamos en el medio, digamos, lo que sea, por ejemplo, a las 10:30, necesitamos, necesitamos ir un punto de control y los archivos de log también, ¿cierto? Los archivos de log, De los de log, más vale que eso. para poder Ese es hacer el eso. key de la cuestión. No sé si siguen viendo la diapositiva. Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, los archivos de log son fundamentales, por eso te los nombro acá. ¿Alguna otra pregunta? Bien. En algunas ocasiones en las que no podamos usar flashback, se debería utilizar una operación de recuperación incompleta para devolver la base de datos en un momento específico, ¿sí? Una vez finalizado, tendremos la base de datos actualizada, restaurada y consistente, pero con un flashback, les repito, es mucho más rápido. Entonces, una vez que terminemos de hacer flashback, la base de datos se debe abrir mediante uno de los siguientes métodos. O sea, retrocedimos en el tiempo, en el modo de solo, o sea, cuando retrocedemos, nosotros vamos a ver la información como estaba en el pasado. Lo que no se puede hacer es modificar esa información, por una cuestión lógica, ¿no? Entonces, cuando vemos la información, la podemos ver en modo de solo lectura para verificar que se han utilizado la hora de retroceso o los números SSN que le nombré recién correctos. Con el parámetro resetLogs para permitir las actualizaciones que hagan que la base de datos pueda volver a estar consistente. Entonces, con flashback retrocedo. ¿Y qué es lo contrario de flashback? Recuperar. ¿Sí? Recuperar, ¿qué quiere decir? Que voy a recuperar la información para dejarla casi en el presente, si se puede, ¿no? Entonces, lo contrario de flashback sería recuperar. ¿Se entiende? Bien. Algunas limitaciones. No se puede utilizar la función de flashback en estas circunstancias. El archivo de control, donde están los números SSN, se ha restaurado o se ha vuelto a crear. Entonces perdió la información de cómo estaban esos números SSN en el pasado. O si se ha borrado un double space, ya ahí perdí toda la información. O se ha reducido un archivo de datos, porque han borrado información. Entonces acá tengo el tiempo de inicio, tiempo de flashback, borramos un table space, con lo cual se redujo la información de los archivos de datos, se vuelve a crear el archivo de control que acompaña los archivos de datos y llegamos al presente. Entonces, con los archivos de datos o data file y los archivos de control que hemos restaurado, no podemos volver al pasado la información de los data file porque nos faltan la información que tenían los archivos de control en el momento en que ocurrió el problema. O sea, para trabajar con el flashback, además de los logs, necesitamos los archivos de control por el tema de los números SCN. ¿Cómo activarlo? Bien, obviamente que lo hacemos a través del Enterprise Manager mediante el link Recovery Setting de la página de separadores donde está el título de mantenimiento. Entonces, de la pantalla principal vamos a mantenimiento y ahí hay una leyenda que es un link
que se denomina Recovery Settings, ¿sí? Bien. Eh, entonces ahí aparece esta ventana, ¿sí? Y fíjense que acá especificamos la hora o cuántas horas vamos a retroceder con la base de datos. Esta casilla de verificación, me había olvidado decirles, hay que activarla, ¿sí? Para que Flash Recovery de la página pueda eh, proceder a retroceder la base de datos en el tiempo. Esa es la. Entonces entramos a la solapa de mantenimiento, ahí hay un link Recovery Settings y luego activar la casilla de verificación. Bien, con flashback de tabla podemos volver hacia atrás y obtener un conjunto de tablas en un punto específico del pasado. Una operación de flashback de tabla se realiza en el mismo lugar con la base de datos abierta mediante un rollback, o sea, retrocede la información. El flashback de tabla recupera tablas a un punto en el tiempo específico. El flashback de tabla se produce en el mismo lugar y la base de datos permanece abierta. Fíjense que cuando ustedes hacen una recuperación, tienen que cerrar la base de datos, ¿sí? Entonces ahí tienen otra ventaja más de trabajar con flashback. Bien, seguimos con flashback de tabla. Eh, mediante este flashback de tabla, usted puede volver una o más tablas a un punto específico del tiempo sin necesidad de utilizar una copia de seguridad. Los datos se recuperan de un table space de deshacer para realizar una operación de flashback de tabla. Fíjense que toda la organización de los capítulos está organizado de forma que cuando llegamos a flashback ya sabemos lo que es un punto de control o checkpoint y ya sabemos cómo actúan los logs. Para hacer el flashback se debe disponer del privilegio flashback table, ¿sí? Que es necesario para poder hacer este tipo de flashback. El movimiento de filas debe estar archivado, ¿sí? En la tabla en la que se vaya a realizar la operación de flashback, si no sería imposible, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Veamos entonces el movimiento de filas de una tabla. Acá tenemos la tabla employees del esquema del usuario HL. Entonces, hay que activarlo al movimiento de filas de tabla para poder realizar el flashback. Y al activar esto, el servidor de la base de datos puede mover una fila de la tabla hacia el pasado. Y puede, para esto, usarlo a lo que sería el flashback. Bien. Bueno, acá Profe, tengo como... Sí. una pregunta. Eh, el flashback, estoy en una confusión porque, por ejemplo, ahí está hablando de una tabla en particular, ¿no es cierto? De un conjunto de tablas. De un conjunto de tablas. O también la podés Eh, la- hacer la- sobre una tabla en particular, ¿no? sí, a eso iba. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago un flashback sobre una tabla que tiene, por ejemplo, integridad referencial con otra? ¿El Claro, pero motor vos no vas controla a eso? cambiar. O sea, vos cuando retrocedes,
para ver la información de una tabla que está relacionada uno a muchos con otra tabla, vos retrocedés la información de una tabla, pero no la podés modificar. Y después la va a tener que volver al presente, con lo cual se mantiene la integridad referencial con la otra tabla. Ah, Por perfecto, eso no se puede modificar la información. perfecto, Porque gracias. aparte de quedar tu tabla inconsistente, si pasa esto, como decís vos, con una relación uno a muchos, con el tema de la integridad referencial, perderías información. ¿Sí? Bien, bien, gracias. ¿Queda claro o no? Sí, sí, sí. Bien. Eh, También podemos activarlo al movimiento de filas con el comando SQL, alter para modificar la tabla employees y que se active el movimiento de filas. De todas formas, acá tienen el CSQL. No, acá no lo veo. Acá está sí, Show SQL. Tienen para ver el código, ¿no? Eh, Flashback de tabla. Bien, se puede realizar flashback en una tabla, como les dije, mediante el Enterprise Manager. Primero, obviamente, deberán elegir la tabla a trabajar por medio de este botoncito, ¿sí? Y eligen la tabla Employees del usuario HL. Ponen la fecha a la que quieren retroceder, ¿m? Y la hora y los minutos. Lo pueden hacer a través de una fecha, ven que tienen botones de opción, o bien activamos el flashback por el número de los SCN, que eso también lo podemos consultar con el Enterprise. ¿Mm? De una de las dos formas, por eso son botones de opción. El comando SQL sería flashback table, el nombre de la tabla y su usuario, to timestamp, ¿sí? Y ahí ponemos la fecha a la cual queremos eh, retroceder, con el formato que tenga de fecha que tenga la tabla. ¿Mm? Pero lo más práctico, teniendo el Enterprise Manager, lo más seguro es hacerlo con el Enterprise. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta? El comando flashback table se ejecuta como una sola transacción. O sea, si queremos retroceder a un momento en el pasado donde hubo muchas transacciones, o sea, desde un momento pasado al presente, ocurrieron muchas transacciones. Pero cuando retrocedamos en el tiempo, Flashback lo va a hacer como si fuera una sola transacción y adquiere bloqueos de lenguaje de manipulación de datos exclusivos. ¿Por qué? Porque esa tabla no se puede modificar. Cuando uno hace flashback, no se pueden modificar, no hay transacciones que están ocurriendo y por lo tanto no afecta a las estadísticas. Se mantienen también los índices y los objetos dependientes que están en el presente. Eh, Operaciones de flashback de tabla no se puede realizar en tablas del sistema, obviamente. No puede abarcar operaciones de definición de datos, o sea, por ejemplo, creación de tablas. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden crear una nueva tabla si están en el pasado. En el pasado esa tabla que pretenden crear no existía. Por lo tanto, no pueden agregar información. Se escribe todo esto en el log de alertas y generan datos de deshacer y de red. Visión general.
Eh, mediante esta función de flashback, ¿sí? Eh, también, si hay algún borrado de información, se pueden deshacer los efectos de un borrado de tablas, en este caso el drop, sin tener que acudir a lo que es un backup tradicional. Entonces un usuario comete un error, borra la tabla employees, vamos hacia la papelera de reciclaje y la actualizamos en su información con el flashback de tabla, ¿sí? O sea, actualizamos antes del borrado. ¿Se entiende, no? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, con respecto a las tablas borradas, ¿sí? Fíjense, acá debemos marcar la tabla con la que queremos trabajar. Bueno, podemos ver el contenido de la misma. Y también realizar un flashback en el índice del bitmap dependiente. O sea, podemos trabajar con esos índices, ¿no? La función de flashback de borrado solo va a funcionar con tablas situadas en tablespace que estén gestionados de forma local. La función de flashback de borrado no funciona con tablas que residan en el tablespace system, utilizan auditoría detallada o base de datos privada virtual, residen en un tablespace gestionado por diccionario, o bien han sido depuradas, ya sea de forma manual o automática, por algún problema de espacio libre. Las siguientes dependencias no se protegen. Índices de unión de bitmap, log de vistas materializadas. Acá hay que aclarar que cuando uno consulta la base de datos, por ejemplo, saber qué alumnos aprobaron base de datos 1 en el turno de marzo, se genera esa información que cumple la condición de los alumnos que aprobaron base de datos 1 en el mes de marzo, y esa nueva información se genera en memoria. Pero supónganse que cuando hacemos una consulta, esta consume muchos recursos computacionales y demora mucho tiempo en generarse esa información en memoria. Y si después queremos consultar de nuevo, vamos a tener que de nuevo ocupar esos recursos computacionales, ¿sí? Y el tiempo invertido. Para evitar eso, se realizan vistas materializadas. O sea que el resultado de la consulta, ¿sí? Se guarda en día. Alguien podría decir, bueno, pero si guardás el resultado de la consulta en disco y las tablas originarias de esa consulta se modifican, la información de la consulta materializada o vista materializada quedaría desactualizada. Por eso existe la posibilidad de refrescar la vista materializada que se haya generado con algunas tablas base que se hayan modificado. Tablas base son las que están almacenadas en disco. O bien que también la vista materializada se puede generar a partir de vistas comunes. Entonces, con un refresh se actualiza la vista materializada. ¿Se entiende el concepto de vista materializada? Sí, Y no preguntan, ¿no? También hay que tener en cuenta que no se protege la integridad referencial, ¿sí? O sea, si tenemos la tabla de profesores que dicta materias, si borramos
el profesor, las materias se quedan sin profesor. Y es más, cuando una materia intente saber apuntando a la tabla de profesores va a ocurrir un error. Entonces eso se impide, ¿sí? Y también se protege, o sea, no se puede hacer eso porque fallaría la integridad referencial. Y también se protege los índices borrados antes que las tablas. En cuanto al tiempo, esta tecnología ofrece o permite consultar versiones anteriores de objetos de esquema, por ejemplo, tablas, y consultar información histórica que haya sido modificada. Cada transacción genera de forma lógica una nueva versión de la tabla. Fíjense, acá tenemos la tabla antes que ocurra una transacción. Cuando se produce una transacción sobre esta tabla, automáticamente tenemos otra versión de esa tabla. Y cada vez que hay modificaciones, se van teniendo versiones de esa tabla. ¿Sí? Con flashback, ¿qué permite hacer? Retrocederlo en el tiempo para ver cómo estaba. Por ejemplo, si esta es la tabla actual, yo puedo retroceder hasta esta tabla en el pasado y ver qué valores tenía en un momento determinado. La consulta de flashback consulta todos los datos de un punto en el tiempo determinado. Cada una de estas rectángulos son las versiones de la tabla que se ha ido modificando o sea, mientras avanza el tiempo. Si quisiera ver versiones anteriores, tendré que retroceder en el tiempo. La consulta de flashback de versiones se permiten ver todas las versiones de una fila entre 2 horas o entre un tiempo determinado y ver no solamente cómo cambió la información en esas filas, sino qué transacciones la hicieron cambiar a la información de una determinada fila. También tenemos entonces consulta de flashback de transacciones, ver todos los cambios que ha realizado una transacción sobre las filas de una tabla. ¿Vamos bien? Sí, 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 profe. profe, yo tengo una pregunta igual. Si ¿Cómo? requiere algún permiso, quería preguntar si requiere algún permiso especial el comando flashback. No, sí, tenés que tener un permiso del DBA y ser un usuario experimentado, porque te puede mandar o causar un flor de problema, ¿no? Bien, ¿qué más acá? Que ahí nada más. Bien, en cuanto a la visión general, eh, fíjense acá, tenemos la tabla employees, se producen actualizaciones que causaron problemas, ¿sí? Y tenemos la tabla employees actualizada con actualizaciones que causaron problemas. Pasamos de un tiempo T1, donde la tabla estaba sin problemas, a un tiempo T2, acá, donde se hicieron actualizaciones que causaron problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retroceder del tiempo T2 hasta anterior a las transacciones que causaron el problema, hasta el tiempo T1. Entonces, podemos hacer un comando SQL que me muestre el ID del empleado, ¿sí? El salario desde la tabla employees, y acá le detallo el tiempo al que voy a retroceder en T1. Inclusive más todavía. No solamente puedo ver la información de la tabla, sino que en este caso le estoy pidiendo la información de la fila cuyo ID corresponde al empleado cuyo código es 200. Entonces, de una fila dada,
de acuerdo a esta instrucción SQL, puedo retroceder hasta el tiempo T1. Ejemplo de consulta de flashback. Si ha ocurrido un error, ¿sí? Por ejemplo, tengo el salario de un empleado a las 11 de la mañana y le aumento el salario a 4.840, a 840, 4.440, ¿sí? Pero eso fue mal hecho, con lo cual deberé volver el salario a 4.400. Entonces tengo que pasar del tiempo de las 11:10, donde el salario está en 4.840, retrocederlo al de las 11 de la mañana. Con lo cual el salario seguirá estando en 4.400. Y lo que quisiera hacer con SQL, tengo que actualizar la tabla de empleados y el salario, dejarlo igual al resultado del salario de la tabla de empleados cuando el tiempo se corresponda a las 11 de la mañana y el empleado sea el 200. De esa manera, habré recuperado el salario 4.400 del empleado cuyo ID es el 200. Bien, entonces esta función de flashback puede realizar consultas de base de datos a partir de un intervalo de tiempo entre T1 y T2, o bien un rango de números SCN que me permitirán retroceder en el tiempo. La función de consulta de flashback, para ver la información en el tiempo, de versiones, permite utilizar la cláusula versions para recuperar todas las versiones de filas. O sea, si la fila del empleado 500 cambió el salario, no solamente que voy a poder retroceder hacia cuando el salario estaba igual a 4.400, sino que voy a poder ver todos los cambios que se produjeron, porque el cambio se puede hacer de 4.800 pasarlo a 4.400, o bien de 4.800 reduzco 3 veces 100 pesos y después 200 y después 100 y llego a 4.400. De esa manera podré ver todas las versiones de esa fila que cambiaron en ese tiempo. No solamente ver el valor final que se cambió, sino que ver todos los valores que se produjeron en ese cambio. ¿Sí? Entonces acá tenemos la transacción 0 que está en 200 en el tiempo T1, transacción 1, transacción 2, que fueron cambiando ese salario a otro monto. En este caso tenemos un primer intermedio y hasta llegarlo al final. Por ejemplo, 4.400, le aumento 4.300 y después le aumento 500 más, quedaría en 4.800. Con el flashback yo puedo ver todos esos cambios que se produjeron, ¿sí? Y en qué momento se produjeron. Entonces, se van produciendo versiones de la tabla employees. Si quisiera ver esas versiones con respecto al salario de la tabla empleados, tengo esta cláusula versions between, o sea que esté entre el tiempo T1 y el T2, o de ver todo el versionado de esa tabla con respecto a los cambios en el salario del empleado 200. Consulta de flashback de versiones mediante el Enterprise Manager. ¿Sí? En la página de mantenimiento voy a la solapa Perform Recovery para poder hacer esta acción. En la página de Perform Recovery, ¿sí? Vamos a seleccionar las tablas con las que queremos trabajar.
y dentro de las tablas también hasta las columnas. Y luego hacemos clic en Recovery y ya tenemos la información buscada. Inclusive podemos seleccionar algunas columnas y no toda la tabla. Algunas consideraciones. La cláusula versions, ¿sí?, que era para retroceder a- a información anterior, no se puede utilizar para consultar tablas especiales, como las tablas externas, tablas temporales, tablas fijas y las vistas. La cláusula version no puede abarcar comandos de definición de datos, o sea, create table, por ejemplo. Y las operaciones de reducción de segmentos se filtran para poder ver esos cambios. Bien, veamos el flashback de transacciones. Oye. Bien, entonces, esto quedó abajo, no me permite ver nada. Entonces, la consulta de flashback de transacciones, junto con la función de consultas de versionados, ¿sí?, me permite hacer estos retrocesos. Entonces, acá tengo las distintas versiones sobre una tabla que se fueron produciendo a través de transacciones. Fíjense que también me informa los números SSN. ¿Mm? Con eso puedo retroceder la información de la tabla hacia un determinado número de SSN. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Dentro de la base de datos, las operaciones de DDL, o sea, creación de tabla, por ejemplo, no son más que una serie de operaciones de gestión de espacio para crear una nueva tabla y actualizar lo que sería el diccionario de datos. Los objetos borrados aparecen como números de objeto y los usuarios borrados aparecen como identificadores de usuario. Bien, entonces, hemos visto la función de flashback. Recuerden que se deben tener los permisos para hacerlo y se debe tener bastante experiencia. La hemos descrito esa función. Las dos formas que tenemos de hacerlo sería por una hora y minuto determinado o bien por los números SCN. También podemos restaurar el contenido de la tabla a un punto específico en el pasado. Podemos recuperar una tabla borrada, visualizar el contenido de la base de datos desde cualquier punto en el tiempo con la consulta de flashback. También podemos observar versiones de una fila, o sea, cómo fue cambiando esa fila a lo largo del tiempo, y también visualizar el historial de transacciones que se aplicaron a una fila hasta llegar a un valor final. Podemos ir retrocediendo en los versionados hasta llegar a un momento determinado en el tiempo. Bien, la semana que viene le van a dar clases las otras profes, le tienen que dar lo que es Big Data y bases de datos distribuidas. Mañana vamos a ver lo que es el movimiento de datos de una base de datos hacia otra. Yo voy a ver si les puedo, en vez de ese capítulo que nunca lo termino consultando en parciales, podemos ver lo que es auditoría o bien base de datos deductiva. Ya voy a ver cómo lo preparo para mañana. El parcial Sí, es este lunes, ¿no?
Creo que sí, no tengo las fechas acá, pero creo que es el 9. Sí, sí, el lunes que viene. ¿Qué unidades Sí, entran, profe? ya les dije. A ver, Ah, no, alguien que las no copie lo tuve en cuenta. alguien que las copie en el chat, ¿sí? A ver, para que busquen el teléfono que las tenía ahí. Profe, Sí, ¿va a tomar asistencia? sí, ya tomo, ya tomo. Bien, Eh, gracias. déjame buscar, che, ¿dónde lo voy a dejar? Ahí pusieron en el chat, profe, las unidades. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Lo que podemos hacer ahora es un tiempo de consultas para el que quiera, ¿sí? No sé si quieren consultar. Un pedido, profe. Usted subió material bibliográfico hasta la unidad 15, pero de esta unidad Sí, no hay ya se los voy a PDF. mandar. Hoy, Ah, bien, sin, a más tardar, se lo envío hoy, ¿sí? bien, gracias.